Hola, hola, les presento la versión 2.0 de este top que ya tiene como 10 años y cada vez que me lo ven puesto me preguntan si hay patrón. Así que decidí armar este video tutorial para que todas lo puedan tejer. Obviamente que al cabo de tantos años hubo mucho perfeccionamiento en el medio y todos esos pequeños detalles están aplicados en esta nueva versión. Y además le hice algunas adaptaciones para que les resulte más fácil tejerlo en cualquier medida, como por ejemplo el punto que tenemos en la parte de abajo, en donde no hay necesidad de hacer un cálculo de puntos, sino que lo vamos a tejer directamente. En cambio, en este top tenemos otro punto en la parte inferior donde es necesario tener cierta cantidad de puntos. Así que si alguna lo quiere tejer con este motivo, les voy a dejar el diagrama de puntos, solo de esta parte, aclaro, no de todo el top, en mi blog. Así que eso lo vamos a ver después. Aclarado todo esto, ya podemos empezar con este nuevo tutorial. En cuanto a los materiales para tejer este top, podemos utilizar diferentes opciones. En esta oportunidad yo lo voy a tejer con este hilado, que es un algodón de 4 cabos, por eso se llama 8-4, es de categoría Sport y sería como un intermedio entre un 8-3 y un algodón 8-6. Mírenlo acá un poquito más de cerca, este es el grosor, es fino pero no tanto, sería como un intermedio, y acá se ven muy bien estos 4 cabitos. Mírenlo acá, queda muy bien. Y se recomienda tejerlo con agujas entre la número 3,5 y la 4,5. Yo voy a tejerlo con la 3,5 porque ya lo probé en otros tejidos y la verdad es que me gusta mucho cómo queda con esa tensión, pero obviamente que eso va a depender de cada una, así que lo mejor siempre es hacer una mini prueba con una muestra para ver si necesitan tejer con una aguja más grande o pueden usar la misma. La versión original yo la tejí con este hilado que es de grosor fingering, que es el más finito, pero tejido doble, así que tienen como otra opción por las dudas. Y tejido doble tendría un grosor similar al 8-6. Y la otra opción que les traigo es este algodón de 6 cabos con lurex, que no lo probé en este top, pero sí lo usé en un shawl que quedó precioso, así que es una muy buena alternativa por si quieren tejer un top con un toque más glamoroso para la noche. Después vamos a necesitar una tijera, un marcador de puntos y el centímetro por las dudas. Ahora sí, ya podemos empezar. Primero tomamos nuestro hilado, la aguja, hacemos un nudo corredizo con la ayuda de la aguja o como les resulte más fácil y empezamos a tejer cadenitas que tienen que ser de número impar que lleguen a la mitad del contorno de busto y ahora nos lo vamos a probar. Estiran bien la hebra que llegue desde un lado, es decir, por debajo de la axila hasta el otro lado. Acá tengo 71 puntos y voy a empezar a tejer la primera hilera en puntos varetas, pero voy a pinchar la aguja sobre estos arquitos que tenemos en la parte de atrás de las cadenitas. Así que si quieren pueden levantar 3 cadenitas más o tejemos un punto vareta inicio diferente. Estiramos la hebra, enroscamos la aguja sobre esta hebra que tenemos en la aguja sin soltar este dedo que tenemos acá y pinchamos la aguja sobre el primer arquito de la parte de atrás. Tomamos la hebra, la tiramos hacia adelante, tomamos una nueva lazada, sacamos 2 hebras de la aguja y con una última lazada retiramos las últimas 2. De esta manera nos queda una vareta súper linda igual a la original. Ahora sí, vamos tejiendo toda la hilera con puntos varetas, pinchando la aguja sobre estos arquitos que tenemos en la parte de atrás. Llegamos al último punto y ahora lo que tengo que hacer es girar el tejido para tejer algunas hileras más en puntos varetas dependiendo de la profundidad que le quieran dar al calado delantero. Pueden ser solo 2 como la versión original en color crudo o algunas más como voy a hacer yo en este caso. La primera parte del top va a arrancar desde acá hacia arriba y van a ir tejiendo hileras en puntos varetas de ida y de vuelta hasta donde quieran que arranque ese calado. Si quieren que arranque por acá van a tener que tejer toda esta cantidad de hileras. Si quieren que sea más pronunciado pueden ser solo 2 hileritas
Y si quieren que quede más arriba para que sea más cerrado, hay que tejer más hileras en punto vareta. Ahora me voy a probar ese tramo que tejí con 5 hileras para ver si me convence. Y a partir de ahora voy a empezar a tejer ese calado triangular desde acá hacia arriba. Bueno, acá tengo mis 5 hileras terminadas, fíjense cómo queda de cada lado. Y lo que tengo que hacer ahora es contar los puntos y poner un marcador de puntos justo en la mitad. En este caso, como yo tenía 71 puntos, la mitad exacta es de 36, o sea, 35 de cada lado. Y ese puntito que es el 36 es justo el punto del medio, que yo ya lo conté, así que ponemos el marcador directamente ahí. Y justo este va a ser el punto del centro de ese triángulo. Y a partir de acá voy a empezar a tejer esos aumentos progresivos de ese triángulo calado. Así que voy a empezar tejiendo puntos varetas hasta llegar a esta zona y seguimos. El inicio de este calado está formado por 3 puntos, el del marcador de puntos y los 2 que tenemos al lado. Así que tejo un punto vareta más y después ya arrancamos con una cadenita al aire. Me voy a saltar un punto de base, pero primero sacamos el marcador de puntos y sobre ese punto donde estaba el marcador voy a tejer 2 puntos vareta juntos. Ahora levanto una cadenita más al aire, me salto un punto y empiezo a tejer puntos varetas hasta llegar al otro extremo. Miren, este es el punto del inicio de ese calado. Como verán, acá ya empecé a tejer la siguiente hilera porque a partir de ahora voy a ir incrementando este calado en cada una de las hileras formando una especie de triángulo invertido. Acá yo tejí puntos varetas hasta llegar al anteúltimo de la hilera anterior, es decir, que dejé un punto vareta de base libre. Y ahora voy a tejer 2 cadenitas al aire y sobre el punto B que tenemos en el centro de la hilera anterior voy a tejer 2 puntos varetas para repetir este mismo punto B que va a formar parte del centro de ese calado. Tejo 2 cadenitas más al aire. Me voy a saltar un punto vareta de base y a partir del siguiente voy a empezar a tejer los puntos varetas hasta completar esta hilera. Y de la misma manera que se lo fueron probando para empezar a tejer este calado, se lo van a ir probando para ver en qué hilera le van a empezar a hacer esa disminución para las sisas. Yo le voy a tejer una hilera más completa y creo que en la siguiente ya voy a arrancar con las disminuciones. En esta tercera hilera del calado voy a dejar estos últimos 2 puntos varetas de base libre. Voy a tejer solo una cadenita al aire y sobre este primer punto voy a tejer 2 puntos vareta juntos, es decir, el punto B como hicimos en el centro. Tejo uno, tejo el segundo. Ahora levanto 2 cadenitas más al aire, tejo un punto B sobre el punto B que tenemos de base que está en el centro. Justito dentro de ese punto, no vamos a pinchar ninguno de los 2 puntos varetas. Tejo 2 cadenitas más al aire y tejemos lo mismo del otro lado porque obviamente que es simétrico. Así que pinchamos los 2 puntos varetas sobre este punto. Tejo una cadenita al aire. Me voy a saltar un punto de base y voy a empezar a tejer puntos varetas hasta completar toda esta tercera hilera. Ahora voy a hacer las disminuciones que pueden ser de 3 o 4 centímetros, tal vez algunos centímetros más, dependiendo del talle y de la preferencia de cada una, pero lo mejor es contar esos puntos hasta esa medida, ponerle un marcador de puntos y probarnos la prenda para ver si esa medida de disminución nos convence o no. Igualmente hay que tener en cuenta que después, a medida que vayamos avanzando con algunas hileras, le voy a ir haciendo más disminuciones en los laterales. Así que yo lo voy a hacer de 4 centímetros, que son 8 puntos aproximadamente. Le pongo el marcador, me lo pruebo y seguimos. Para las disminuciones tengo 2 alternativas.
La primera es tejer puntos deslizados sobre estos puntos hasta llegar al del marcador. La otra opción es directamente estirar la hebra, yo acá le hice una cadenita extra, la cortamos y arrancamos a tejer directamente los puntos varetas desde este punto que tengo el marcador. Y esa es la opción que voy a elegir yo. Más que nada porque no quiero que esta parte me quede un poquitito más gruesa por los puntos deslizados, porque obviamente que después le voy a hacer una terminación en las sisas. Entonces, estiro un poquito, lo corto y arranco a tejer directamente los puntos varetas sobre este punto que tengo acá. Así que voy a hacer un nudo corredizo y voy a arrancar a tejer puntos varetas desde este punto. Lo voy a enganchar de esta manera. Fíjense, hago una lazada y voy a pinchar sobre este punto, ahora saco el marcador, tiramos la hebra hacia adelante, hago una lazada, retiro, hago una nueva lazada y tenemos el punto vareta. Sacamos el marcador y seguimos tejiendo puntos varetas hasta acercarnos al calado central. Esta hilera, que es la cuarta del calado, va a ser igual a la segunda, en donde le dejamos un punto de base libre y acá vamos a tejer 2 cadenitas antes del punto B. Entonces, acá ya tengo este punto vareta libre, tejo 2 cadenitas, tejo un punto B dentro de este que tenemos hecho de la hilera anterior, es decir, 2 puntos vareta juntos, tejo 2 cadenitas, repito este punto B, tejo 2 cadenitas más, tejo el punto B siguiente y después tejemos las 2 cadenitas que nos faltan porque obviamente es simétrico. Me salto solo un punto de base y sigo con los puntos varetas, dejando los últimos puntos libres porque obviamente también tenemos que hacer la sisa de este lado. Acá ya avancé un poquito más y el calado de esta quinta hilera, es decir, la quinta hilera de calados, no hileras en total, es igual a la tercera. Es decir, que dejamos 2 puntos de base libre, tejemos solo una cadenita y después tejemos el punto B sobre este primer punto vareta. Fíjense que son iguales. Entonces, vamos a ir intercalando siempre 2 hileras. La anterior, en donde solo se deja un punto de base libre, se tejen 2 cadenitas, y el punto B sobre el punto B de la hilera anterior y después tenemos este. Siempre vamos a intercalar estas 2 hileras, así que esa parte es muy sencilla. Y ahora les voy a hacer una pequeña aclaración, que esto puede variar dependiendo del gusto de cada una o del hilado con el que lo hayan tejido. Si ven que este triángulo del calado se viene aumentando muy de golpe, lo que pueden hacer es tejer 2 hileras iguales, es decir, 2 de esta manera, después van a repetir esta que tenemos acá, van a tejer 2 iguales, entonces el aumento va a ser un poquito más escalonado y este triángulo no va a ser tan abierto, sino que se va a tender a cerrar un poquitito, ¿bien? Entonces, esto es lo que yo hice en el top original y es lo que voy a hacer ahora. Así que ya empecé a tejer la sexta hilera, pero en este caso va a ser exactamente igual, así que tejemos el punto vareta, una cadenita y 2 puntos B. Repito lo mismo hasta llegar al final y en la hilera siguiente voy a hacer una pequeña disminución en la parte de las sisas para que puedan ver y después seguimos avanzando de la misma manera. Y después seguimos avanzando de la misma manera. Bueno, a partir de la cuarta hilera que tenemos acá de la sisa, le voy a hacer una disminución que podemos hacerla tejiendo 2 cadenitas y después un punto vareta en el punto de al lado. O vamos a hacer esta otra variante, tejemos este punto vareta de inicio como se los mostré antes, lo dejamos así, sin cerrar, tejemos el punto vareta de al lado y cerramos los 2 juntos. Ahora seguimos tejiendo puntos varetas hasta llegar al centro y lo que voy a ir haciendo ahora es mantener esta disminución en las sisas cada 3 hileras aproximadamente y el aumento del calado como les expliqué recién. Sobre el final también tejo esta disminución con los 2 puntos varetas cerrados juntos. Tenemos 1, 2, ahora que tengo estos 3 cerquitos en la aguja, cierro todo junto, giro el tejido
y sigo avanzando por unas cuantas hileras más de la misma manera. Y acá ya avancé un poco más. En algunas hileras, como se podrá ver, hice el escalonado repitiendo 2 hileras iguales y en el último tramito, como quería que se aumente más y no agregarle demasiadas hileras, lo hice cada una hilera, pero eso lo pueden ir viendo y regulando ustedes. Entonces, la cantidad de hileras va a depender de lo que ustedes quieran según la altura que le quieran dar a ese top, teniendo en cuenta que igual le tenemos que agregar unas tiras en la parte de arriba. En mi caso tengo 12 hileras que miden aproximadamente 14 centímetros, casi 14 centímetros y medio. Y en total tenemos del largo de toda esta parte 24 centímetros. Esto lo pueden ir decidiendo a medida que avanzan, es por eso que lo mejor es que se lo vayan probando como se los mostré antes y ahí deciden si esa cantidad de hileras es la correcta o no para ustedes. En mi caso lo voy a dejar así, así que al final solo le hago una cadenita extra para poder cortar la hebra y ahora sí me voy a enfocar en la parte inferior que la tejemos de acá hacia arriba. Y ahora voy a empezar a tejer la parte de abajo de manera continuada. Es muy sencilla, para eso ya hice un nudo corredizo en la aguja con este hilado. Voy a hacer una lazada y voy a tejer un punto vareta sobre el primer punto de base, como se los expliqué en la parte de arriba. Tejo una cadenita al aire, me salto un punto y en el punto siguiente tejo un punto vareta. Esto es lo que voy a ir repitiendo por toda la primera hilera de este punto, que es muy sencilla, así que seguimos avanzando y el último punto obviamente tiene que ser un punto vareta. Y ahora voy a empezar a tejer la segunda hilera de este punto calado, que es bastante similar. Se teje una cadenita al aire y sobre este primer punto de base voy a tejer un medio punto. Tejo una cadenita al aire y sobre el siguiente punto de base, que es el punto vareta siguiente, tejo otro medio punto. Tejo una cadenita, tejo un medio punto sobre el punto vareta de base y así voy a ir repitiendo. Y estas dos son las hileras que forman parte de este punto red y calado que vamos a tejer en la parte de abajo. Así que vamos a ir intercalando estas dos hileras hasta llegar a la altura que nosotros querramos darle a este top. Miren cómo queda este punto red con 10 hileras en total. Pueden tejer algunas menos para hacerlo más cortito o también agregarle algunas hileras más. Hasta esta altura en mi caso me llega casi hasta el ombligo y como la verdad es que a mí me gusta usar pantalones tiro altos, esta medida me viene perfecto. Así que yo lo voy a dejar así, solo le voy a agregar una pequeña terminación inferior que se los voy a mostrar ahora y después sí ya nos enfocamos en los laterales que en realidad van a formar parte de la espalda. Miren, este punto de la terminación es muy similar al de la hilera anterior con los medios puntos, solo que en este caso, o sea, voy a tejer el primer medio punto. En este caso voy a reemplazar la cadenita de separación por un punto picot, que lo tejemos levantando 3 cadenitas y vamos a unir la tercera con la primera con un punto deslizado. Pinchamos acá, sostenemos de esta manera y deslizamos. Ahora voy a saltarme ese punto de separación, obviamente porque lo tenemos ocupado por el punto picot, y voy a tejer el medio punto sobre el medio punto siguiente. Y esto es lo que van a ir repitiendo sobre cada espacio de separación. Miren cómo queda esta terminación súper linda, delicada y prolijita como este calado que tenemos acá, que es muy sencillo, en donde lo único que necesitan saber para empezar a tejerlo es que la cadena inicial tiene que ser número impar, que es como lo que tejimos en la parte superior con puntos varetas. Pero si ustedes quieren tejer este calado con el punto fantasía del primer top, en ese caso sí tendrían que hacer un cálculo de puntos, porque el motivo que se repite es mucho más grande y ahí sí tienen que ver la cantidad de puntos que necesitan para su cadena inicial. Así que si lo quieren hacer, yo les voy a dejar en mi blog
el diagrama de puntos, pero el cálculo lo van a tener que hacer ustedes. Por eso yo les traje esta alternativa que es mucho más sencilla para hacer todo el top completo y además para adaptarlo a cualquier talle. Así que dicho esto y aclarado todo esto, sí me voy a centrar en el lateral, pero primero les voy a mostrar cómo quedó toda la pieza completa. Y así quedó esta pieza súper terminada. Lo voy a medir por las dudas, pero el largo obviamente, como les dije recién, va a depender de lo que ustedes prefieran. En este caso medimos desde acá hasta la terminación inferior y tenemos 33 centímetros. Acá, como se darán cuenta, este punto fantasía de la parte de abajo se tiende a contraer un poquito, pero igualmente cuando empecemos a tejer la parte de la espalda desde los laterales, se va a emparejar mucho más. Así que ahora sí, ya podemos empezar a tejer ese lado. Voy a aprovechar que no corté la hebra para empezar a tejer todo desde este punto en este sentido. Ahora sí ya voy a tejer la espalda, pero desde el lateral con puntos varetas, pero sin recargar tanto esta parte de puntos, porque si no se va a tender a abrir la pieza de la espalda y no es lo que queremos. Entonces, para evitar eso yo voy a tejer sobre esta línea de medios puntos un punto vareta. Sobre estas hileras de puntos varetas voy a tejer 2 puntos. Entonces voy a tener uno acá, 2 acá, uno sobre esta línea, 2 acá, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y sobre estas hileras de puntos varetas voy a tejer 2 puntos sobre cada una de las hileras. Así que voy a arrancar, retomamos el tejido, fíjense que yo tejí el último medio punto de este lado y voy a tejer un punto vareta, como se los mostré antes, pinchando la aguja sobre el mismo huequito en donde tejí el último medio punto. Tenemos este punto vareta y ahora sobre este punto vareta de base voy a tejer 2 puntos. Pueden rodear el punto o pinchar la aguja dentro del mismo. Tejemos un punto en la parte de arriba, otro punto vareta más en la partecita de abajo. Ahora sobre esta hilera de medios puntos, sobre el punto vareta tejemos 2 y así voy a seguir avanzando. Sobre este punto de la cadenita inicial voy a tejer también un punto vareta, más que nada para que no quede tan separado de los puntos que le voy a tejer de este lado. Así que voy a pinchar dentro de este punto vareta, tejo 2, acá tenemos 1, 2 y voy a seguir avanzando tejiendo 2 puntos sobre cada punto vareta de base. Tejo sobre este punto que es el último que tenemos. Fíjense cómo queda. Está muy prolijito, se va a tender a cerrar un poquito, prefiero que se achique antes que quede más abierto. Así que giro el tejido y voy a seguir tejiendo con hileras en puntos varetas, que puede ser tejido completamente con varias hileras de puntos varetas o cada tanto podemos intercalar con alguna hilerita diferente. Así que una vez que lleguemos ahí, les muestro la diferencia. Acá ya le agregué unas cuantas hileras más y como podrán ver, cada 3 hileras de puntos varetas le agregué este pequeño calado que obviamente es opcional como para darle un toque diferente en la espalda y es exactamente el mismo que apliqué en la parte inferior del delantero, tejiendo un punto vareta, una cadenita y un punto vareta saltándome un punto. En este caso, como la cantidad de puntos iniciales que tengo en este lateral es un número par, al final de esta hilera me quedaron 2 puntos vareta juntitos. Pero la realidad es que esto no es algo que altere el producto, así que va a quedar de esta manera. Y después, al final, yo le voy a agregar una hilera más con unos pequeños ojales para poder hacer el acordonado. En cuanto a la cantidad de hileras o a la altura que tiene que tener esta parte, no hay una regla exacta porque eso va a depender también de la medida que tengan del delantero. Y es lo que les voy a mostrar ahora. Acomodamos muy bien primero la parte del delantero. Ahora doblamos la pieza de la espalda justito por donde lo empezamos a tejer,
quedaría hasta esta altura. Después tejemos el otro lado y acá tendría que haber una separación de al menos 5 o 6 centímetros. Más que nada porque me falta tejerle esta hilera de medios puntos con los ojales. Se va a achicar un poquito más. A su vez hay que tener en cuenta que al usar la prenda el tejido se suele estirar y va a ir justo en esta dirección. Y otra cosa a tener en cuenta es que le vamos a agregar un acordonado. Y la idea es que se luzca, no que quede todo apretado y amontonado. Así que en mi caso yo lo voy a dejar así, por las dudas lo voy a medir. Y tengo desde acá hasta el centro de este punto B 3 centímetros. Que con la hilera que le voy a agregar de los ojales se va a achicar un poquito, puede que haya en total 5 centímetros en total. Así que les muestro esta hilera y después sí ya tejo el otro lado como para ir ultimando detalles. Levanto una cadenita, tejo un medio punto, este es el lado de la parte superior, esta es la parte inferior porque tenemos los puntos picot y yo quiero que el primer ojal quede bastante cercano a la parte de arriba, ¿bien? Entonces, después de este medio punto ya voy a tejer 2 cadenitas al aire, me voy a saltar 2 puntos de base y voy a tejer 4 medios puntos seguidos como para marcar el primer ojal. 3, 4. Levanto 2 cadenitas al aire, me salto 2 puntos de base, tejo los 4 medio puntos y esto es lo que voy a ir repitiendo sobre toda esta hilera. Tejo una cadenita, ya lo puedo cortar y de este lado me quedó el ojal acá y con 5 medios puntos al final justito en la parte de abajo. Así que esto es lo que tengo que tener en cuenta después para cuando teja el otro lado. Y ahora voy a arrancar a tejerlo, pero también hay que tener en cuenta la orientación de esta primera hilera, que el lado del derecho es el otro, fíjense que es este de acá, así que lo voy a empezar a tejer en este sentido, para que me queden bien igualitas. Empiezo de acá hacia el otro lado. Y acá ya tejí todo este lado y en este caso la última hilera, que es la que tiene los ojales, la tuve que empezar a tejer desde abajo hacia arriba. Fíjense que de este lado tenemos la terminación inferior con los puntos picots, entonces empecé tejiendo con 5 medios puntos y no con uno, que es lo que tenemos en la parte de arriba. Tejí los ojales con la misma separación que teníamos del otro lado, porque obviamente es simétrico, y terminó justito con el medio punto. Ahora lo que voy a hacer es tejerle toda una terminación en la parte superior, que dé toda la vuelta, y voy a aprovechar que no le corté la hebra para empezar a tejer esta hilera con medios puntos. Así que vamos a aprovechar, giramos el tejido y vamos a levantar una cadenita. Ahora voy a tejer un medio punto sobre el mismo espacio donde tejí el último medio punto y voy a ir tejiendo, como hicimos del otro lado, 2 medios puntos sobre cada punto vareta. Entonces, este cuenta como primero, tejo uno más en la parte de abajo de este punto vareta. Ahora voy a tejer uno acá y uno más abajo. Y así voy a ir tejiendo sobre cada punto vareta de base que tenemos de este lado. Acá tejemos otro, uno más en la parte de abajo. Pasamos al siguiente punto vareta, tejemos 1, 2, el siguiente punto vareta, 1, 2. Fíjense que yo siempre voy pinchando dentro del punto, no lo rodeo, porque me parece que queda mucho más prolijo de esta manera. Así va quedando este lado, me queda el último punto vareta que tenemos acostado, y acá ya empezamos a tejer un punto sobre cada punto de base. Y acá dejé un punto libre de base porque voy a hacer una pequeña disminución tejiendo 2 medios puntos cerrados juntos entre este punto que tengo acá y el punto vareta. Así que lo vamos a acercar. Fíjense cómo quedaría. Tenemos este punto sin cerrar y de este lado, que es el punto vareta, también voy a pinchar la aguja de este lado y cierro los 2 puntos juntos.
Después giro el tejido y voy a ir haciendo 2 puntos vareta sobre cada punto vareta de base como hicimos del otro lado. Acá ya tengo todo este lado terminado y llegué a la parte superior en donde puedo tejer también medios puntos o puntos deslizados en canalé. Yo acá tengo el último medio punto de este lado, voy a levantar una cadenita y sobre el primer punto vareta de base voy a tejer puntos deslizados en canalé tomando la hebra que tenemos del lado de atrás. Es decir, que voy a ir pinchando la aguja tomando solo este lado de la cadenita. Deslizo, pinchamos en el punto siguiente, deslizo, pinchamos, deslizo y así voy a seguir avanzando por cada uno de estos puntos. Miren cómo va quedando, es súper prolijo y queda mucho más delicado me parece que con el medio punto, así que es una linda opción para tener en cuenta. Y ahora que llegué a este extremo voy a hacer lo mismo que hice de este lado, es decir, que tejo el último punto deslizado, levanto una cadenita y voy a tejer el primer medio punto, pero en vez de tejerlo pinchándolo acá, lo voy a pinchar de este costadito. Y ahora sigo tejiendo 2 medios puntos sobre cada punto vareta de base. Acá tejo esa disminución con los 2 medios puntos cerrados juntos como hice del otro lado y sigo tejiendo hasta llegar a esta punta donde tenemos los otros ojales. Y ahora el último medio punto lo voy a tejer exactamente sobre el mismo huequito en donde pinché el primer medio punto de la hilera del ojal, que sería este de acá. Tejo el medio punto y ahora voy a unir este de acá con el primero de los ojales con un punto deslizado. Así que pincho directamente sobre el medio punto y deslizo. Ahora con esto ya tendríamos toda esta parte terminada, que ahora se los voy a mostrar cómo queda bien enterito, y solo nos faltaría el cordoncito y obviamente que las tiras que las vamos a empezar a tejer desde acá y después obviamente que cada una se lo tiene que ir probando para ver el largo necesario. Y acá tenemos toda la pieza central terminada con la parte del frente, la parte de la espalda, toda esta terminación superior, la terminación inferior y obviamente que solo me faltan las tiras como les dije recién. Lo voy a doblar para que lo puedan ver mucho mejor. Acá tenemos un lado, acá tenemos el otro lado, lo acomodamos bien y fíjense que tenemos esta abertura como les dije yo. Lo voy a medir por las dudas para que vean exactamente cuánto tenemos. Y desde acá hasta acá tengo 5 centímetros que para mí está perfecto, así que lo voy a dejar así y seguimos. Y ahora sí ya me voy a centrar en las tiras. Le hice un nudo corredizo a este hilado que tengo sobre la aguja y voy a empezar a tejer puntos varetas. En realidad la tira va a ser solo de puntos varetas, así que es muy sencillo. Les voy a mostrar cómo iniciamos y después todas las hileras son iguales. Hago una lazada y lo vamos a pinchar. O pueden tomar el punto completo del punto deslizado, fíjense quedaría de esta manera, o pueden tomar la hebra de atrás del punto deslizado con parte del punto de abajo, como para que quede un poco más gruesito. Fíjense que ahí tenemos más hebritas. Tejemos el punto vareta y fíjense que de este lado queda una liñita que es la parte de adelante de esa cadenita. Pinchamos acá, tomamos las hebritas de atrás y el punto queda bastante más reforzado. Y no se estira tanto como si agarráramos solo la cadenita del punto deslizado. Agarramos esta de acá, parte del punto de atrás, que en realidad el punto de atrás es el punto vareta que tenemos abajo. Y uno más. Miren cómo queda. Muy prolijito, no se estira demasiado. Y ahora voy a girar, voy a levantar y tejer el punto vareta de inicio y voy a ir tejiendo varias hileras de puntos varetas que mínimamente tiene que superar la altura de la sisa que tenemos en el delantero. Acá ya avancé bastante con esta tira que tiene desde acá 23 hileras y 26 centímetros. Obviamente que esto va a depender de cada una, va a depender del talle y también de la altura que le hayan dejado a la parte del delantero.
por eso siempre lo mejor es ir probándose la prenda. Entonces, doblamos la parte de la espalda, acomodamos la tira que puede ser bien recta o levemente inclinada, le ponemos un marcador de puntos o le hacemos una pequeña puntada provisoria para poder probarnos la prenda y ver si la altura de esta tira nos convence o no, ya que le podemos tejer alguna hilera más o destejer alguna en el caso de que sea necesario. Y acá ya tengo las dos tiras terminadas, obviamente con la misma cantidad de hileras, y les voy a mostrar cómo vamos a hacer la unión, que es muy sencilla. Pero primero tenemos que ubicar las tiras, así que fíjense si quieren que les quede más derechitas o un poco más inclinadas. Yo prefiero que sean más inclinadas porque me resulta más cómodo al usarlo, porque a veces se tiende a caer, así que de esta manera me voy a evitar eso. Y voy a tomar como referencia estas hileras del punto caladito que tenemos acá, como para empezar a hacer la unión. Fíjense que esta tira termina de este lado. Entonces la unión obviamente que va a empezar desde acá y la voy a tener en cuenta contando el inicio de esta hilera calada hasta donde llegue. Y después cuando tenga que tejer el otro lado lo voy a hacer al revés. Siempre contando que arranque desde el mismo lado. Después de tejer el último punto de la tira, le hacemos una cadenita y vamos a ubicar la tira de este lado. Fíjense que coincida con esta hilera y vamos a empezar a unir con puntos deslizados. Vamos a agarrar otra vez la hebra. Entonces, del lado de la tira voy a tomar de la primer cadenita, o sea, no de la que levantamos, sino de la del punto vareta, la hebra del lado de adentro. Pinchamos ahí y ahora vamos a hacer lo mismo de este lado. Yo voy a tener en cuenta esta hilera para empezar a tejer los puntos de unión. Así que voy a pinchar acá. Si quieren pueden pinchar el punto completo en el primero para que no se estire demasiado cuando lo usemos. Tomamos la hebra y deslizamos. Ahora voy a hacer lo mismo con el segundo punto. Ahora que ya están unidos, obviamente que es más fácil. Tomamos la hebra del lado adentro de la tirita, de esa cadenita, y hacemos lo mismo con la cadenita de este lado. Tomamos la hebra trasera y deslizamos. Hacemos lo mismo con el tercer punto. Tomamos el de este lado y deslizamos. Tenemos este punto de un lado y de este lado también voy a pinchar el punto completo para que no se estire demasiado. Y ya tendríamos la unión lista. Le voy a tejer una cadenita extra porque después lo voy a cortar y lo voy a esconder, pero quedaría de esta manera. Fíjense que queda muy prolijito también de esta manera y los puntos no se estiran demasiado. Así quedaría del lado de atrás y este es el lado del frente. Ahora hay que ubicarla del otro lado de la misma manera. Se une y ya tendríamos la pieza casi terminada. Y ahora sí ya tengo las dos tiras unidas y lo único que me faltaría sería cortar todas las hebritas, esconderlas y tejer el cordoncito, que es muy sencillo porque lo vamos a hacer con una cadenita inicial y puntos deslizados. Nada más. Y tiene que tener aproximadamente 90 centímetros, que eso puede variar dependiendo del largo del top, de la cantidad de ojales que le hayan puesto y de esta medida de separación. Así que lo recomendable es que lo vayan midiendo con 1 centímetro. Y acá tengo mi cadenita súper larga, cambié de aguja a una más chica porque voy a ir tejiendo los puntos deslizados, pinchando la aguja en los arquitos de atrás, no dentro de la cadenita. Y miren cómo queda esta parte, me parece que es mucho más prolijo y queda como más apretado ese cordoncito. Así que lo voy a seguir tejiendo de esta manera. Y por las dudas les recomiendo que antes de tejer toda la hilera completa en puntos deslizados, prueben si ese cordoncito les va a alcanzar para cubrir toda la parte de la espalda.
Y acá ya tenemos el top súper terminado y quiero aprovechar para mostrarles algunos detalles un poquitito más de cerca. Como por ejemplo la parte superior con esta hilera en puntos deslizados en canalé que quedó muy prolijita. Fíjense las terminaciones que tenemos en ambos lados y a su vez permite que estas tiras no estiren demasiado los puntos. Fíjense que no se forman los agujeritos que puede suceder con otro punto. Otro detalle muy lindo es la terminación inferior con los puntos picot que quedó muy bien y obviamente que es algo optativo, si no les gusta lo pueden dejar solo con medios puntos. Y por último tenemos la parte de la espalda en donde le tejí este pequeño calado en esta parte y este acordonado que quedó muy bien y obviamente que si les parece muy grueso este cordoncito, lo pueden tejer simplemente con una tira de cadenitas, no es necesario que la hagan con puntos deslizados como hice yo. Miren cómo quedó. La verdad es que a mí me gusta mucho cómo queda con este grosor, pero si les parece demasiado, pueden tejerlo solo con una cadenita. Y esto sería todo. Espero que les haya gustado, que lo tejan en el color que quieran, con el hilado que prefieran. Si quieren, obviamente que me pueden compartir sus fotitos y si todavía no me siguen, las invito a seguirme, a activar la campanita de notificaciones y me pueden encontrar en Instagram como @crochet. Hasta un próximo video.